Bueno, que yo me iba sin presentarle. Por último tenemos a David, que nos va a hablar un poquito de Active Directory. Y tiene que bastante, se va a dar genial, sí. Sí, tiene bastante buena pinta, así que relajaros. Y disfrutar. Sí, Y ya sí, está. está muy chula. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los que han organizado esto y espero que nada, que se os haga amena y que la disfrutéis muchísimo. Vale, he escogido el título de Hasta la cocina y más allá porque es una analogía al mundo del pentesting en el que cuando tú en un pentest comprometes el activo más crítico de la organización se suele decir que has llegado hasta la cocina. En mi caso, como va a ser un pentesting Active Directory, cuando tú comprometes el DC, el Domain Controller, también vas a comprometer todos los equipos conectados a él. No os preocupéis si no habéis entendido esta parte del Domain Controller porque lo voy a explicar todo ahora a continuación. Pues soy este tío tan guapetón de aquí. Ahí va, que se me ha ido. Vale, me llamo David Ojeda Guijarro, muchos ya me conocéis, otros no. Tengo 21 años, soy un apasionado de la ciberseguridad. Estoy por las mañanas trabajando, por las tardes estudio, luego por las noches y los fines pues también trabajo en otra empresa. Fui ponente en Morteruelo Con allá por el 2019 y nada, una experiencia genial. Deciros que esta charla es con fines educativos y que no me hago responsable del mal uso que le podáis dar a esta información. Dicho esto, voy a empezar un poco con la chapa, pero es muy amena. Vale. Active Directory no es más que una solución que implementó Microsoft que permite permite más bien centralizar toda la información y los recursos que estén disponibles a un equipo. Es decir, este equipo de aquí va a poder obtener toda la información de todos los usuarios, de todos los equipos, de las carpetas compartidas, de las impresoras que haya dentro del dominio. Este equipo no es más que un equipo normal y corriente, puede ser un Windows Server, un Windows 10, al que se le instala el rol de Active Directory. Este rol va a permitir, pues lo que os he dicho, obtener toda la información de ese dominio, que sería todo esto, y poder gestionar tanto usuarios como equipos dentro del dominio. También se va a encargar de la autenticación. Esto para que se entienda mejor, porque es una tecnología súper potente que se usa a día de hoy en muchísimas empresas. Un administrador puede definir configuraciones, políticas que van a afectar a diferentes equipos. Aunque estos equipos estén en sedes diferentes, geográficamente separadas, el administrador puede definir una configuración que afecte a 5 equipos de una sede, 4 de otra, 5 de otra, sin estar presentes y configurarlos manualmente. También puede crear los usuarios y técnicamente es eso, que puedes administrar todos los equipos del dominio. Hay puertos muy importantes que debemos conocer, que es por ejemplo el de LDAP, que se va a encargar de la comunicación entre el cliente y el servidor, Kerberos, que se va a encargar de las autenticaciones a nivel de red, porque en una empresa es muy común también que se utilice, en Active Directory suele ser también el protocolo principal, y se va a ocupar de cuando un cliente se autentica por primera vez, se va a generar un token por detrás que va a permitir autenticarse a los demás servicios sin tener que propiciar el usuario y la contraseña otra vez. Samba, súper mega importante, es un protocolo que se utiliza para compartir recursos en red. Es muy utilizado, por ejemplo, en administraciones públicas. Cuando vas y te solicitan el DNI, lo más común es que lo escaneen y ese escáner envía ese documento a un recurso compartido y luego hay tareas programadas que se encargarán de procesarlo y hacer pues lo que tengan que hacer. DNS, protocolo que traduce direcciones a dominios, direcciones IP a dominios y dominios a IP. Este también va a ser muy importante, que lo vamos a ver ahora cómo podemos aprovecharnos de esta utilidad. Y luego WinRM, que es el servicio remoto de Windows, que va a permitir a los usuarios, a los empleados de esa organización, gestionar los equipos que tenga. Este se suele ver también mucho junto a RDP. Algunos prefieren la interfaz gráfica y otros a línea de comandos. Yo ahí ya no me meto. NTDS.dit, archivo super mega ultra chico importante, es la base de datos dentro de Active Directory. ¿Qué quiere decir esto? Que va a contener información de absolutamente todos los objetos de Active Directory. No solo de los de ese dominio específico. Va a haber siempre un controlador de dominio, que es el rol que se le asigna a un equipo cuando instalas Active Directory,
sino que por cada dominio va a haber un controlador de dominio y cada controlador de dominio va a tener una copia de la base de datos de Active Directory, de manera que se van actualizando todas por igual. ¿Qué contiene esta base de datos? Pues va a contener todos los objetos, que van a ser, por ejemplo, usuarios, contraseñas, equipos, absolutamente todo. Luego los links, por ejemplo, qué usuario pertenece a qué grupos, y luego las relaciones de seguridad, que son pues esas relaciones de seguridad, en plan, este grupo tiene estos permisos. Vale, esto es un poco lo que os he explicado con Kerberos, y es que Windows proporciona una serie de SSPIs a los desarrolladores, que no son más que paquetes en forma de DLL, que lo que permiten es coger esas credenciales del usuario y almacenarlas en memoria para que te puedas autenticar a los recursos de ese dominio. Nosotros nos vamos a centrar en Kerberos y NTLM, que son los más importantes a nivel de directorio activo. Por defecto, Active Directory siempre va a tirar de Kerberos, pero si por algún casual Kerberos no está disponible, no funciona o tiene cualquier problema, tira de NTLM. Vale, muy importante. Cliente. Un cliente va a solicitar un ticket TGT. ¿Qué es esto del ticket TGT? Esto lo único que hace es especificar quién eres y qué permisos tienes. Y bueno, muy importante también, tiene un pequeño dato ese paquete, que es el timestamp, que lo único que dice es en el momento en el que este cliente ha enviado la petición al servidor. ¿Por qué es importante? Porque esa marca de tiempo va cifrada con el hash NT de este cliente. Ahora os voy a explicar también, pero es simplemente la contraseña cifrada, ese hash de la contraseña cifra esa marca de tiempo. Y se lo envía al servidor. Se lo envía al DC, que hemos hablado, y el KDC es una utilidad que se instala en el DC, que lo único que permite es enviar estos TGTs y recibir los TGTs, estos paquetes. Entonces, el KDC, si todo es correcto y si ese usuario verdaderamente tiene esos grupos, porque recordar que todo se define dentro de Active Directory, dentro del Domain Controller, le va a mandar el TGT cifrado con la contraseña del usuario KRB-TGT, que es el usuario de Kerberos. Bueno, ahora el cliente ya tiene un TGT. Con ese TGT, el cliente se lo manda al servidor pidiendo un TGS. El TGS lo único que dice es que él quiere autenticarse a un determinado servicio y para hacer eso necesita ese TGS. El TGS, como ya le manda el paquete, el TGT, que ya está cifrado por el usuario de Kerberos, va a decir que todos los permisos que tiene ese TGT son reales. Por lo tanto, si puede acceder a ese servidor, le envía el TGS. Y con el TGS simplemente accede. Esto está muy bien, también está muy mal, que no lo vamos a ver, pero os voy a contar porque está súper mega ultra interesante, es que el TGS se envía siempre y cuando tengas el TGT cifrado por el hash del usuario KRB-TGT. Es decir, si tú consigues hacerte con ese hash, puedes generar todos los tickets greening tickets, que son los TGTs, que quieras, para autenticarte a cualquier servicio de Active Directory. O de ese dominio, siempre, bueno, de ese dominio vamos a decir, no vamos a entrar en relaciones de confianza. Y esto es lo que os estaba contando antes, que si Kerberos no funciona, va a tirar por NTLM, que prácticamente es la misma lógica. Lo que pasa es que se utiliza de una manera diferente. El usuario se autentica y se autentica contra el servidor diciéndole quién es, que el usuario. Y este servidor le envía un reto, que es un churraco de caracteres. Ese churraco de caracteres es cifrado por el hash NT del cliente, que se envía al servidor y este se lo envía al controlador de dominio y este lo autentica. Si lo autentica y todo es correcto, se puede autenticar al servidor. Vale, y ahora ya vamos a la parte tralla. Los de atrás no sé si lo van a ver bien, si queréis podéis poneros el directo que se verá bastante mejor porque luego va a haber capturas muy importantes. Vale, muy importante, no sé si os habéis enterado antes que os estaba contando de que muchas administraciones públicas utilizan recursos compartidos, que luego va a haber procesos automáticos, va a haber tareas automáticas que van a hacer uso de esos recursos compartidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por defecto, cuando tú quieres acceder a un recurso compartido, te vas a tener que autenticar contra ese recurso compartido. ¿Qué ocurre en caso de que ese recurso compartido no exista, no puedas acceder por cualquier motivo o simplemente no esté disponible? Pues que a nivel de red, tú vas a preguntar dónde está ese recurso compartido.
Y nosotros ahí vamos a ser ágiles y vamos a levantar la herramienta responder de la que había hablado antes M y vamos a ponernos a la escucha. Cuando un usuario se quiere autenticar un recurso que no exista, nosotros vamos a estar ahí para decirle con responder, yo sé dónde está ese recurso compartido. Entonces, ese usuario nos va a preguntar, ¿dónde está ese recurso compartido? Y nosotros le diremos, autentícate sobre mí y te contaré dónde está el recurso compartido. Cuando entonces se autentique ante nosotros para decirle dónde está el recurso compartido, nosotros con responder capturaremos ese hash del usuario. Y aquí os he puesto una captura también de que está preguntando dónde está el recurso compartido, que es que, fíjate si está guay, que no tienes ni siquiera que aceptar esa conexión. En cuanto lo pones aquí, ya empieza a hacer peticiones por defecto Windows. ¿Vale? Esto es un hash NTLM de versión 2. Vale, de momento quedaros solo con esto. Podemos craquear incluso de usuarios que no estén en el dominio con esta técnica. ¿Y qué hacemos con esos hashes? Los rompemos. Hay numerosas herramientas que nos van a permitir romper este tipo de hashes. John the Ripper, Hashcat, incluso hay recursos online. Lo que pasa es que este tipo de hashes y esos recursos online normalmente son de pago y te clavan buena suma por romper este tipo de hashes. ¿Vale? Vamos a usar CraftMapSec, que a lo largo de la charla vais a ver un poco cómo se utiliza, pero normalmente nos va a permitir enumerar usuarios y ejecutar comandos. Bueno, es que tiene muchísimas utilidades, pero bueno, principalmente esas dos, enumerar usuarios y ejecutar lo que quieras. En este caso vamos a escanear una red entera y bueno, esto es un caso en el que ya tengo, para que veáis la potencialidad de estos ataques, ya vamos a contar con el usuario y la contraseña de ese domain controller. Si os fijáis, solo escaneando la red y con las credenciales del dominio podemos ver todos los equipos que están conectados al dominio, PC1, PC5, PC4 y nos sale Pwned. ¿Qué significa ese Pwned? Que puedes autenticarte contra ese sistema y abrirte una shell de ese sistema, es decir, conectarte remotamente a ese sistema. Tienes también el parámetro "-x" que puedes ejecutar comandos. ¿Qué pasa? Que estos equipos por defecto tienen el antivirus habilitado, el Windows Defender, y te detecta que estás utilizando elementos maliciosos. ¿Qué pasa? Que esto no lo burlamos como nada. Podemos utilizar una política de bypass, encodeamos el comando en base 64 y ya veis, se lo traga de una. Vale, esto es lo que había dicho M, que os tengo que explicar, súper mega ultra importante. Bueno, vamos a dumpear la SAM. La SAM es un archivo en Windows que está en C Windows System 32 Config que contiene las credenciales del sistema operativo a nivel local. Todo este churraco es el hash NTLM. La primera parte es el LM y la segunda el NT. Con este hash NT tú puedes hacer pass de hash, que es un concepto que puedes utilizar ese hash como contraseña, es decir, tú te puedes autenticar el usuario administrador, pues tú te podrías autenticar a ese equipo utilizando este churraco en vez de la contraseña. Y este es el hash LM, el hash NT, el hash LM, sí, que se utilizaba antiguamente en sistemas Windows XP para abajo. Y si os fijáis, es todo el mismo hash porque está aplicando esa función hash a un valor null. O sea, todos van a tener AD, no vale para nada. Windows lo tiene por razones de retrocompatibilidad, pero a nivel técnico no lo vamos a usar. ¿Vale? Podemos enumerar también la NTDS, que es el archivo que os he comentado antes, que lo que va a hacer es dumpearte los hashes de, bueno, los usuarios, los equipos, todo del dominio, con sus respectivos hashes. Acceso remoto, podemos utilizar la herramienta PSESEC de Inpacket para conectarte remotamente a, por ejemplo, al DC y obtenemos una shell como NT Authority System, que es permisos totales sobre el dominio, sobre ese equipo, perdón. Y también te puedes conectar a cualquiera de los equipos del dominio. ¿Vale? Ahora vamos a enumerar casi desde cero porque no es que vaya muy bien de tiempo. Vamos a enumerar, por ejemplo, en este caso vamos a contar ya que sabemos la IP del DC. Enumeramos los puertos, podéis utilizar también una stylesheet si vais a enumerar desde cero todos los equipos del dominio, pero bueno, yo prefiero también la línea de comandos.
Lo primero que se suele hacer en entornos de directorio activo es enumerar recursos por Samba. Esto siempre, siempre, siempre. Vamos a ver que, por ejemplo, vemos la máquina, que es esta, la 10.192, y vamos a enumerar si tiene el servicio Samba puesto. Si lo tiene, porque ya lo hemos visto también antes en NMAP. Utilizamos SMBmap o SMB Client, esto es cuestión de preferencias. SMBmap lo bueno que tiene es que te dice si tienes permiso de lectura ya directamente sobre esos recursos. Utilizamos un null session que simplemente te permite autenticarte sin proporcionar contraseñas o usuarios, y podemos ver que esta máquina en cuestión tiene un directorio profile. Esto es muy común porque hay muchas empresas también que utilizan aplicativos que exponen sus propios usuarios. Por muy loco que resulte, expone sus usuarios. Y con esto lo que podemos hacernos es montarnos un diccionario de potenciales usuarios. Ahora os explicaré por qué. En el caso de que no podáis enumerar estos usuarios porque no están expuestos por cualquier motivo, es tan sencillo como tirar de, por ejemplo, LinkedIn. Tú en LinkedIn puedes buscar una empresa y te va a dar prácticamente todos los empleados que tiene esa empresa o la mayoría de empleados. Y ahí a jugar, si tienes un usuario que se llama Dani Patata, pues pones d.patata, de patata. Si se apellida luego, no sé, Guijarro, por ejemplo, de patata G. Lo único que tienes que hacer es crearte un diccionario de potenciales usuarios. ¿Para qué? Para ver si están en Kerberos, si esos usuarios existen o están definidos en Kerberos. Nosotros nos definimos el diccionario, que se va a llamar user.txt, y con la herramienta Kerbrute vamos a enumerar si alguno de esos usuarios están creados en Kerberos. En este caso encontramos tres: un usuario de auditoría, uno de soporte, SWC Backup, y podríamos definirnos la lista que os he dicho con LinkedIn y enumerar más. En este caso, con estos tres, no ha sido necesario. Encontramos un usuario de soporte que tiene el not pre-out. ¿Qué significa esto? Que no requiere de autenticación previa de Kerberos. Esto permite a cualquier usuario, incluso aunque no seas un usuario, aunque no tengas usuarios, hacerte pasar por ese usuario. Es decir, tú puedes decir que eres el usuario support y el DZ va a decir, vale, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Generarnos ese TGT del que os he hablado antes con la herramienta getNPUsers. Ese TGT te da otro churraco que lo puedes craquear. Nosotros lo vamos a craquear con John, lo craqueamos, nos da la contraseña, validamos esa contraseña por la herramienta crackmapsec y nos da un más. Esto quiere decir que esa contraseña es válida dentro de Kerberos, pero ¿qué pasa? Que no nos pone el POUNED. ¿Por qué no nos pone el POUNED? Puede ser por muchísimos motivos, porque está capado, porque no pertenece al grupo Remote Management User, muchas cosas. El caso es que no podemos conectarnos directamente al sistema. ¿Qué pasa? Que Active Directory se basa siempre en enumeración. Cada vez que encuentras algo, como en este caso usuarios, pues puedes utilizar esos usuarios para enumerar más recursos, ya que un usuario seguro que tiene más privilegios que no tener usuarios. Vamos a enumerar todos los usuarios del dominio porque este usuario te lo permite y prácticamente cualquier usuario que encuentres te va a permitir enumerar tanto usuarios como grupos, como relaciones y un montón de cosas. Podemos usar RPC Client o LDAP Domain DAM. Esta segunda nos va a dar una interfaz gráfica donde nos va a explicar, por ejemplo, el SWC Backup pertenece a Backup Operator, también está en Remote Management User. Simplemente estamos enumerando. Bloodhound Python, herramienta también muy importante. Cuando tú no tienes acceso al sistema pero tienes un TGT, puedes utilizar esta herramienta para sacar información del dominio, información que tú puedes estructurar en tu máquina atacante y montarte esa infraestructura que tienen ellos en interno, montártela tú en tu máquina atacante. De esta manera tú vas a tener toda la infraestructura y además de eso, esta herramienta Bloodhound te permite enumerar posibles vías potenciales para pasar de un usuario a otro, para intentar comprometer directamente el dominio. En este caso, el usuario de soporte, como es normal, tiene la capacidad de ayudar a otros usuarios. Por ejemplo, si Audit pierde la contraseña, este la puede cambiar. Como nosotros ya hemos comprometido el usuario de soporte, podemos forzar un cambio de contraseña en el usuario Audit 2022. También te dice cómo hacerlo. En nuestro caso, todo esto no nos vale porque no tenemos realmente permisos permisos no, sino no tenemos acceso remoto a esa máquina. No podemos conectarnos por consola. Pero con una búsqueda en internet puedes ver que incluso RPC Client puede cambiar la contraseña de Audit 2022 a contraseña. O NetRPC también puede cambiar la contraseña de Audit 2020 a la que tú incorpores. Por ejemplo, otra vez contraseña 123. Validamos con CrackMapSec y nos sale el más.
¿Vale? Un usuario de auditoría es normal que tenga sus recursos compartidos donde meta los procesos del sistema de alguna otra auditoría, porque hay muchas empresas que por ley tienen que hacer auditorías no diarias, pero casi diarias. ¿Vale? Aquí nos va a interesar el proceso LSAS, este de aquí, que es un proceso en Windows que tiene las credenciales del sistema, o sea, que tiene esas credenciales del usuario con el que estás. Bueno, todos realmente. Con Samba Map nos descargamos este fichero. Vemos que es un minidump es un recurso de memoria. Y con PyPiCat extraemos los hashes NT del usuario administrador y de su WC Backup. Al ser una auditoría que ya se realizó en su tiempo, el hash NT que podríamos hacer pasejas para conectarnos directamente con el usuario administrador no nos funciona, ya cambiaron la contraseña. Sin embargo, con el DSWC Backup podemos hacer un patch de hash y autenticarnos directamente con ese hash sin proporcionar la contraseña. Cosa súper chula, que en este sí que nos pone Pwned porque pertenecía al Remote Management User y podemos abrir una sesión del sistema con EvilWinRM, que lo único que nos permite es conectarnos a ese puerto de administración remota de Windows. Al ser de backup, pues ya veis que va a tener el set backup privilege que nos va a permitir hacer una backup de diferentes archivos del sistema de Windows. Vamos a empezar a sacar cositas. ¿Qué vamos a sacar? El Hive System y el Hive SHAM. SHAM ya os he contado que almacena las credenciales de Windows a nivel local, pero este archivo está cifrado. Pero Windows es tan inteligente que deja, lo utiliza también, tiene que ser así. Guarda en el Hive System la contraseña, digamos, que nos va a permitir descifrar el archivo SHAM. Por lo que si nosotros nos extraemos los dos hashes, los dos hives, podemos con SHAMDump2 desencriptar ese archivo SHAM. Y vamos a ver que a nivel local están todos los usuarios deshabilitados menos el usuario administrador. ¿Qué pasa? Que vamos a ir a por el ntds.dit, que es el archivo que va a contener los hashes de todos los usuarios. Para eso vamos a utilizar DishShadow. DishShadow es una herramienta que está nativa en Windows Server me parece que desde el 12, bueno, bastante antes, no lo sé, pero está nativa por lo menos desde el 12 en adelante. Que lo único que vamos a hacer por encima va a ser crear un alias al volumen C. Y luego aquí no se ve, pero está dentro del TXT, ahora os lo mostraré, y vamos a exponer un volumen, por ejemplo H, con el alias de caracola, es decir, vamos a crear un volumen H que va a contener exactamente lo que hay en el volumen C. Esto nos va a permitir dumpearnos el archivo ntds.dit a otra ruta, porque de la otra manera nos diría que ese archivo está en uso. En nuestro caso usamos CP, nos da permiso denegado, pero también viene por defecto siempre en los sistemas Windows Server la herramienta Robocopy. Especificamos la ruta donde queremos copiar, la ruta donde queremos extraer y el archivo que queremos copiar y pegar. Nos bajamos, esto es el archivo dishshadow.txt, esta línea no estaría en ese fichero, si la pones te lo va a hacer todo automáticamente, yo lo he puesto todo para hacerlo un pelín más, he quitado esta línea para hacerlo un pelín más manual, pero bueno, es lo que os he explicado. Y esta es una técnica que podéis usar en cualquier escenario que os va a permitir dumpearnos este ntds.dit. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues craquearlo, nos gusta craquear. Vamos a utilizar el Hive System que contiene esas credenciales de descifrado para dumpearnos el ntds.dit en local. Y vamos a obtener el hash de la contraseña administrador, el hash de la cuenta KRTBTGT que nos va a permitir hacer esos ataques de Golden Ticket o Silver Ticket, que es lo que os he explicado de generarnos esos tickets de sesión para autenticarnos a los diferentes recursos. Pero bueno, como ya tenemos el usuario administrador, también es un poco tontería. Comprobamos ese hash, vemos que es auténtico, nos podemos loguear, podemos hacer lo que queramos. ¿Vale? Esta máquina tiene un alto nivel de realismo y un alto nivel de numeración. Subiendo el nivel, vamos a encontrarnos que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar el puerto de Kerberos filtrado. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no es que esté cerrado, sino que nosotros a nivel externo no vamos a ver ese puerto expuesto. Es decir, si lo enumeramos con nmap no nos va a salir que está abierto.
¿Vale? En este caso nos ponemos a enumerar. Lo más común cuando empiezas a enumerar y te encuentras un mogollón de que tienes que estar guión R, a ver qué hay, guión R, a ver qué hay. Lo más fácil es montarnos una montura de tipo CIFS del sistema. ¿Qué es esto? Es traer los recursos de esas carpetas compartidas a tu máquina a nivel local. No te lo estás copiando, porque si te fijas, al principio hemos visto, bueno, ya no paso para atrás, estos recursos, el department share, que tenía todos estos recursos, solo tenías permiso de lectura, por lo menos a nivel principal. Y tú aquí estás viendo que tienes permiso de escritura. Estos son los permisos de la montura que realmente no son reales. Tú, para enumerar los permisos reales que tiene cada uno de los directorios, tendrías que usar herramientas como Shambacakel. ¿Vale? Aquí me he montado un script, que ahí sí le tengo que decir a Sergio que muchísimas gracias por sus enseñanzas, porque con él fue con el que empecé a aprender todas estas vainas y nada, eso, muchísimas gracias. Bueno, que lo que hacemos con este script es un find a la montura que hemos hecho, que nos va a enumerar todos los directorios y vamos leyendo línea a línea, enumerando con Shambacakel los permisos. ¿Permisos? ¿Qué permisos necesitamos? Pues necesitamos grepear por aquellos permisos que tengamos capacidad de escritura para cualquier usuario, porque como no tenemos ningún usuario válido, tenemos que tirar de everyone. Y enumeramos que, por ejemplo, en el usuario public tenemos capacidad de escritura, en ZZArchive tenemos capacidad de escritura, etcétera, etcétera. Vale, esto es una locura, esto está guapísimo. Nosotros, en esos directorios con capacidad de escritura, podemos crear un fichero. ¿Qué fichero vamos a crear? Un SCF. ¿Y por qué un SCF y no un PowerPoint? Porque SCF te va a permitir definir la imagen de icono, ese icono que va a tener tu archivo. ¿Dónde está lo guapo? El comando este lo podéis omitir, con que pongáis solo el icon file, vale. ¿Dónde está lo guapo? Que tú te puedes definir en tu máquina de atacante un recurso compartido por Shamba. ¿Qué recurso? Por ejemplo, una imagen, lo que sea, que no hace falta ni que tire una imagen. Lo importante es que ese icono apunta a tu servidor Shamba. ¿Por qué? Porque cuando un usuario se meta al directorio donde está tu archivo, se va a cargar automáticamente ese icono que va a tirar de tu servidor Shamba, que es este, que lo hemos levantado con Impacket Shamba Server. ¿Y qué va a propiciar? Que va a haber una autenticación y se va a ver el hash NTLM de versión 2 del usuario que acceda a esa carpeta. En este caso vemos uno de Amanda, que lo vamos a craquear. Y obtenemos la contraseña. Aquí os explico un poquito que Roju tiene 134 megas, que hay diccionarios que pueden pesar más de 14 gigas y lo que os he explicado al principio, que también hay recursos online que nos van a permitir romper estos hashes. Vale, ahora pensaríais, pues ya está, nos sacamos con head user SPN, en vez de head SPN user, nos sacamos los TGS en vez de los TGTs, para autenticarnos solo a un recurso en específico, que va a ser este que estamos viendo. ¿Qué pasa? Que como no tenemos el puerto 88 de Kerberos expuesto, nos tenemos una patata. Pues a seguir enumerando. Vemos que el usuario que tenemos, Amanda, que estará por algún lado, aquí, pertenece al Remote Management User. ¿Qué podemos hacer con eso? Autenticarnos al sistema por WinRM. Nos autenticamos. Esto he quitado una parte porque si no se iba a hacer muy larga la charla, pero bueno, necesita generar un par de claves. Bueno, vosotros quedaos con que nos autenticamos por WinRM. Aquí os he puesto unas cosas súper mega chachichulis que para nosotros lo que vamos a intentar hacer es subir binarios al sistema. Para eso tenemos que saber la arquitectura de ese sistema. Vale. Cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, esto es una ruta que suele evadir algunas restricciones y lo que vamos a hacer es compartirnos un servidor en nuestro equipo para bajarnos los binarios que descargamos. En nuestro caso vamos a descargarnos Rubeus. Rubeus lo que nos va a permitir va a ser generar ese ticket green initiation, ese TGS, para su posterior craqueo. También quiero ejecutar Sharhound, que eso lo que nos va a permitir va a ser enumerar el dominio para meterlo en Bloodhound y volver a volcar esa infraestructura de este nuevo sistema. Problema, que no nos deja porque estamos en una constrained language. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas protegen, por así decirlo, sus terminales para que no puedan ejecutar scripts sus empleados para que no líen una gorda, vamos.
¿Cómo lo bypassamos? Pues súper fácil. Podemos tirar de .NET, de una versión de .NET vulnerable, que nos va a permitir, con un binario que podemos descargar en GitHub, abrirnos, que el binario se llama PS bypass CLM, lo podéis encontrar en GitHub, es fácil de buscar, abrirnos una shell contra nuestro sistema, por un puerto que definamos, y utilizar Netcat con RLGraph, que nos va a permitir movernos un poco mejor por consola. Bueno, eso, abrirnos una shell remota del sistema, y nos lo abre como una full language, es decir, podemos hacer lo que nos venga en gana. Importante, con Rubeus vamos a generar ese ticket graining session, ya lo tendríamos aquí generado, lo podríamos craquear, pero yo que soy muy chulo, voy a utilizar la herramienta de Shell que nos va a permitir hacer un port forwarding a tu máquina. ¿Qué es esto de un port forwarding? Digamos que es que los puertos que tengas en una máquina corren unos determinados servicios, pues vamos a traer los servicios de esa máquina a los servicios que corren en los puertos de esa máquina a nuestros puertos de la máquina atacante. Es decir, nuestros puertos de la máquina atacante van a correr los servicios que corren en la máquina víctima. Para eso nos definimos un puerto, tanto en el servidor como en el cliente, y nos vamos a conectar, de manera que tenemos las máquinas conectadas. Y luego vamos a definir que la máquina local, el puerto 88, sea el puerto 88 de mi máquina. Lo mismo con el puerto 389. El puerto 389 de la máquina sea los de mi máquina. Tenemos que traernos estos dos, aunque el 380... A ver, el 88 no está expuesto, pero el 300 no está expuesto. El 389 sí. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ahora vamos a atacarnos a nuestra propia máquina y como necesitamos esos dos servicios, hay que traernos esos dos servicios. ¿Por qué a nuestra propia máquina? Porque si atacamos a la máquina víctima, no tenemos expuesto ese puerto 88. En nuestro caso de máquina atacante, como ya nos hemos traído el puerto 88 y el puerto 389, ya podemos atacarnos a nosotros mismos, que realmente atacaremos a la máquina víctima. Y sacaremos el ticket graining session, que haremos craquearlo otra vez. Nos encanta craquear, ya os lo he dicho. Y como esas capturas tampoco las he mostrado, pero bueno, ejecutas Bloodhound, te crea un fichero zip que va a contener toda la información que tienes que subir a Bloodhound, y para pasártelo, pues eso, te puedes compartir un recurso por Shamba y te lo pasas directamente, aunque eso creo que suele dar siempre problemas. Lo que tendríais que hacer es, bueno, técnicamente os creáis como un volumen en vuestro sistema que va a estar linkeado al recurso compartido. En ese caso, cuando tú te pases cualquier archivo a ese volumen, se va a pasar al recurso compartido, y eso va a dar cualquier tipo de protección, que creo que es lo que he explicado aquí. No, aquí esto es súper interesante, y es que el usuario MRLKY de este dominio tiene capacidad de hacer cambios al dominio. ¿Y esto qué nos puede llevar? Que puedes utilizar un ataque conocido como DCSync, que lo puedes utilizar con SecretDump, que directamente con ese usuario que tiene esos privilegios puedes dumpearte todos los hashes. Y entonces ya puedes coger el hash NT del usuario y hacer path hash y ya tendrás comprometida la máquina. Como ya me habré pasado del tiempo, os voy a explicar a super mega ultra mega rápido los ataques por IPv6, que en muchos casos vas a tener una máquina en la que no tengas ni expuesto el puerto de Kerberos ni el de LDAP. Lo que se suele utilizar siempre es una herramienta que se llama ID Resolver, que aprovechándose del puerto 135 vas a sacar la dirección IPv6 de la máquina y es hacer exactamente lo mismo tirando de la IPv6. Y pues ya estaría, chicos, espero que os haya encantado. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa. Bueno, qué pues bonito. hasta aquí las charlas. Yo creo que ha sido súper interesante. No sé qué os ha parecido a vosotros, los que estáis online, los que estáis aquí in situ. Daros las gracias de nuevo por la oportunidad de venir aquí, de vivir la experiencia en primera persona y bueno, intentar dar un poquito de altavoz, que es lo que está en nuestra mano. Irene, porfa.
Sí, venga, Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué ha pasado? Nada. No, que gracias, que parte del mérito de los chavales es tuyo. Hay más profes por aquí. Y nada, reiterarte el agradecimiento. Y espero que hayáis disfrutado. Por ahí te piden palabras, no sé si... No, pues muchas gracias por estar aquí, por apoyar nuestras locuras, que siempre estáis dispuestos a todo. Y es un placer poder compartir este momento, que ellos lo puedan disfrutar, que haya gente al otro lado que lo puedan ver, estudiantes como ellos. Y yo creo que bueno, que para ellos es una gran experiencia y esta es la primera de muchas. Así que enhorabuena a todos porque vuestro trabajo ha sido espectacular. Estabas emocionada, ¿eh? Madre emocionada. Emocionadito. Pues bueno, hasta aquí el último directo de esta semana. De la semana que viene volvemos a lo habitual. Nos vemos lunes, martes y jueves en misa de 8. Así que hasta la semana que viene. Chao.